Hola, soy José Sánchez y estamos en un espacio que hemos llamado Vamos a hablar de lo nuestro. Son debates sobre Granada y nuestras propias estructuras de autosostenibilidad. Y tenemos una línea, que esta es la penúltima sesión, que la hemos llamado Una nueva crisis. Hoy es el 25º día de estado de alarma y hoy contamos con Antonio da Ponte, Concha Villarrubia y Juan Anaya y otras personas que están con nosotros y nosotras que podrán participar en la segunda parte del debate. Bueno, creo que no lo he mencionado, o sea, vamos a hablar de las implicaciones de COVID-19 pues para nuestras aspiraciones de comunidades con un mayor equilibrio ambiental, económico y social, cómo está afectando esto a Granada y qué pasará más adelante. Entonces voy a presentar a Antonio da Ponte. Es profesor de la Escuela de Salud Pública y es médico, estudió en Berkeley Salud Pública y se doctoró en la Universidad Johns Hopkins y ya está en Granada hace 26 años y investiga sobre todo en las implicaciones de las desigualdades sociales y de género en la salud de las personas. Y ahora, si quiere ampliar, Antonio, algo más en lo que está trabajando, pues él y Concha y Juan, pues les digo lo mismo. Y también estamos con Concha, que es compañera nuestra del proyecto de covivienda de Convivir, que se llama Entre Corrales, que espero que Concha hable. Ella se formó en Madrid, estuvo trabajando como maestra de primaria, De infantil. de infantil, y luego pues se formó como actriz y fue empresaria de artes escénicas allí y cofundó salas como la conocida La Cuarta Pared. Y bueno, Concha ha hecho un montón de cosas. Después en Granada siguió estudiando y ha estado implicada pues, en casi todos los ámbitos de los movimientos sociales. Aquí en Granada ha coordinado y dirigido el Circuito Abecedaria, un proyecto de interdisciplinar y pedagógico pues, que implicaba pues, muchos aspectos de las artes escénicas, que ahora nos puede comentar ella un poquito más, si quiere. Y bueno, pues como he dicho antes, pues está implicada en la covivienda de Entre Corrales 22 y bueno, también ha participado en una candidatura municipalista de Churriana de la Vega, donde vive actualmente. Y bueno, Juan Anaya, que puedo decir, mi compañero de la Fundación AISE, pues él tiene un perfil muy poco habitual porque ejerce tanto como clínico con una escuela muy particular que hay en la Fundación y es una eminencia en la neurofisioterapia que da conferencias pues, por toda España
en los, pues en los sitios pues, más punteros de neurociencia. Y, y como decía, pues esa unión de clínica y conocimiento pues es lo que caracteriza su perfil y en general pues el trabajo y la gente que está relacionada con la Fundación EISE. Y, y bueno, no he dicho nada más de su currículum, pero bueno, eso quería comentar, que en la página del debate podéis llegar a un texto con la trayectoria de Concha Antonio Juan, que siempre es interesante ver la trayectoria de las personas y desde dónde están hablando. Bueno, y sin más, voy a hacer una pregunta muy general que dirigida a ellos y pues es simplemente cómo lo estáis llevando, qué estáis observando, cómo veis a la gente, sus discursos, sus reacciones, las personas que están más implicadas en los movimientos sociales, las activistas, la gente que ya teníamos una conciencia de lo que podía llevarnos la globalización y otro montón de cosas. En general, pues eso, cómo veis así una introducción de cómo veis este gran fenómeno global y empieza Antonio. Si quieres, Antonio, ampliar un poco la presentación que te he hecho con lo que estás trabajando ahora. Sí. A ver si Bueno, como bien has dicho, yo trabajo en la Escuela Andaluza de Salud Pública, ¿no? Sí. Y en la escuela tenemos un grupo de trabajo precisamente sobre esta pandemia, ¿no? Tenemos un blog, además, que está colgado en la página de la escuela, ¿no? Que es perfectamente accesible, ¿no? Y donde lo que intentamos hacer es, yo creo que es en lo que está, pues diría que casi el planeta entero, ¿no? Es intentando entender cuál es la dinámica de toda esta epidemia, ¿no? Y qué es lo que habría que hacer, pues para, en primer lugar, frenarla y, por lo tanto, reducir el enorme costo sanitario, ¿no? En términos de vidas y enfermedad que está teniendo. Y, en segundo lugar, predecir, de alguna manera, entender para predecir qué es lo que nos va a pasar en los próximos meses, ¿no? Por dónde va a ir la pandemia y cuáles serían las medidas adecuadas, ¿no? Considerando que ya se han tomado unas medidas muy excepcionales, inusitadas, digámoslo así, ¿no? Por lo menos en nuestro país y yo creo que en la mayoría de los países occidentales, ¿no? Que es pues este confinamiento, además del parón de la actividad económica, ¿no? Y eso es lo que hacemos. Nosotros, ¿no? Hemos ya participado en algunos artículos científicos, ¿no? Un poco en esto que digo, intentando entender y trabajar los datos que hay, los escasos datos que hay y de poca calidad, habría que decir, ¿no? sobre esta epidemia y participar en un debate que está empezando en España, ¿no? Pero que yo diría que tienen otras sociedades igual, que es cómo conseguir que este virus, que no se va a ir, ¿no? Al menos en los próximos meses no se va a ir, cómo conseguir convivir con un virus, proteger la salud de la gente y que podamos hacer una vida razonablemente normal, ¿no? Y en eso estamos. Muy bien, pues seguimos con Concha. Esta introducción. Pues muchas gracias, José, por invitarme y encantada de compartir con todas y todos vosotros. Yo la verdad es que desde mi posición de ahora, yo estoy en casa conviviendo dentro del confinamiento con mi madre y con mi padre de 90 y 91 años. Y estoy viviendo lo que significa el estar
con personas tan mayores, la importancia de los cuidados, la importancia de la sanidad y de la asistencia médica. Hoy ha estado el enfermero para controlar el síndrome de mi madre y nos hablaba de algo muy importante que dentro de lo que desde mi experiencia de la cultura, la inmunidad del rebaño, ¿no? Decía, conseguiremos vencer este virus cuando consigamos la inmunidad del rebaño. Y a mí me dejó realmente impresionada porque me parecía que describía claramente lo que también venía reflexionando, porque este periodo para mí es un periodo de reflexión. Y es que no, nos tenemos que salvar juntos, no podemos salvarnos cada uno por separado. Y también echaba mano de María Zambrano, y encontré un textito muy pequeño que os voy a leer, que me parece importante, que dice, al haber crisis en la historia, quiere decir que una nueva realidad aparece ante el ser humano, y una realidad para el ser humano es siempre, y en primer término, un problema a resolver, algo que le exige ser descifrado y en lo que tiene que desarrollar una actividad. Y ocurre que ante esta nueva realidad, las ideas forjadas para anteriores conquistas llegan a ser un obstáculo, ocultan en vez de iluminar. Y yo intento desde este lugar precisamente no buscar viejas soluciones y viejas interpretaciones, sino intentar estar en el presente interpretando lo que hay. Y lo que se pone de manifiesto clarísimamente, desde mi punto de vista, es la necesidad, la interdependencia, ¿no? O como dice Hinckelhammer, ¿no? Lo humano, yo soy tú si tú eres. La interdependencia. La interdependencia no solamente entre nosotros como seres humanos, sino también con el planeta. Me siento cada vez más una especie de un planeta. Desde la biología me entiendo mejor. Y desde ese punto de vista, también con Hinckelhammer, creo que habría que reconstituir una nueva espiritualidad de lo humano. Me gusta pensar que podemos cambiar el paradigma, que podemos estar precisamente en este periodo de crisis en un momento en que podamos pensar desde otro lugar, pensar desde lo común por la necesidad, porque solamente cuando aparece la necesidad, el miedo y el miedo a perder la vida es cuando nos encontramos frente a nuestro propio espejo, a nosotros mismos, ¿no? Y ahí es donde ando, intentando no condicionar, pero sí aprender de lo que estoy viviendo. Muchas gracias, Concha. Pues Juan, tu turno. ¿Nos oyes? Juan tiene apagado el micrófono. Juan, ¿tienes apagado el micrófono? Y el vídeo. Pues, ¿qué? Pues, si eso podemos pasar a la segunda cuestión entre vosotros, mientras que Juan soluciona lo que tenga, ¿no? No da señales, ¿no? No, está bloqueado. Vale, pues, entonces la segunda pregunta que estamos haciendo en estas sesiones de debate, que es como una especie de toma de contacto, pues desde personas que estamos en Granada. Y pues la segunda cuestión también muy general es que si pensáis que si Granada es resiliente, si estaba preparada para esto. Antonio, ¿puedes contarnos? Bueno, yo diría que hay varias cosas en tu pregunta, ¿no? Yo creo que frente a esto claramente no estábamos preparados, ni Granada,
en general, ¿no? Nuestra sociedad, da igual de quién hablemos, ¿no? El problema es que, como sabéis, una buena parte de la humanidad está confinada en su casa y eso es porque no estábamos preparados, y además espero que luego podamos hablar un poco de por qué ocurre esto, por qué estamos en esta situación y un poco de debate sobre cuáles son soluciones o salidas, ¿no? En parte utilizando también lo que ha dicho Concha, ¿no? Yo creo que no estábamos preparados. Esto está afectando a mucha gente de al menos dos maneras, ¿no? Una es las personas que enferman, ¿no? y enferman o mueren, ¿no? Y por lo tanto se ven directamente afectadas por esta emergencia sanitaria. Y en segundo lugar hay las acciones, las políticas, digamos, ¿no? Que está desarrollando el gobierno, que tienen también su efecto, ¿no? Y tendrán su efecto en el medio y largo plazo en términos de salud, ¿no? Porque son muy serias. Hay que pensar que para miles de personas esto supone, aparte del confinamiento en casa, ¿no? Y las consecuencias de confinarse en casa, y dependiendo de las condiciones de vivienda, familiares y demás que tenga cada uno, pero además de inmediato estas políticas han supuesto para miles de personas pues la pérdida del empleo, muchos negocios, actividad económica y demás. Y esto yo creo que se va a notar, ¿no? La diferencia es que, una diferencia es que si con el ámbito sanitario, aunque no tenemos buenos sistemas de información, pero por lo menos ¿no? Todos los días nos cuentan o nos dicen, ¿no? Los casos, los muertos, etcétera, y por lo tanto podemos hacernos una idea de por dónde progresa esta pandemia. En el ámbito social no tenemos este tipo de información. Yo creo que, que este tipo de información que no tenemos, pero deberíamos tener, nos tendría que dar una foto igual que la anterior sobre cómo evoluciona la pandemia para las personas, ¿no? En muchos ámbitos. Unos son ámbitos en términos de psicología, salud mental, ¿no? Estrés, etcétera. Otros serán ámbitos, ¿no? Económicos o socioeconómicos y demás. Y de esto tenemos poco y vamos a tener poco, y cuando lo tengamos seguramente será muy a posteriori de toda esta pandemia, ¿no? Pero yo creo que estas son las, como digamos, dos vertientes, ¿no? De las consecuencias de lo que está pasando, que afecta a mucha gente. Aquí en Granada tenemos que pensar además que hay un porcentaje enorme de población en sectores informales, precarizados de la economía, ¿no? Y que en muchos casos las ayudas no le van a llegar, ¿no? Que eso supone además para muchas de estas familias vivir al día, ¿no? Por lo tanto, el parón económico seguramente les va a afectar. Hay otro sector que son todas las, yo llamaría clases trabajadoras, ¿no? Y esto va desde el sector alimentario, ¿no? Hasta muchos de los sectores servicios, ¿no? E incluyo a los profesionales sanitarios, ¿no? Que están ahí efectivamente teniendo contacto con la gente, en muchas ocasiones en malas condiciones y sin los equipos de protección, por lo tanto con un alto riesgo de contagio que es probable que lleven a sus casas y a sus familias. Es decir, tenemos algunos, en mi caso, ¿no? Privilegiado porque trabajo desde casa, ¿no? Y por lo tanto estoy relativamente protegido, ¿no? Pero muchos otros sectores, ¿no? De laborales y de la economía granadina están ahí, ¿no? En primera línea, por lo tanto, con un alto riesgo de contagio y de desarrollar la enfermedad. Ajá. Y Antonio, ¿crees que en el hospital las carencias que haya podido haber han tenido alguna consecuencia ya en Granada, me refiero, alguna consecuencia de que algunas personas no hayan sido atendidas como debieran y eso haya provocado pues alguna situación grave? Bueno, yo creo que el indicador más fiable que tenemos sobre eso, porque aquí, en general en Andalucía, digamos que el número de casos, etcétera, ¿no? Al menos con los indicadores que tenemos, ¿no? Digamos, no ha llegado al punto que ha llegado en otras comunidades autónomas, como puede ser Madrid, por ejemplo, ¿no? Barcelona, ¿no? ¿Vale?
Esto tiene que ver con densidades poblacionales, las ciudades más grandes, ¿no? Hay mucho más contacto entre la gente, por lo tanto hay muchos más casos y demás, ¿no? Y aquí somos, aunque tenemos ciudades, están más dispersas, etc. Pero el indicador más fiable yo diría que es, por ejemplo, la tasa o el número de contagios, que es un porcentaje muy importante entre los profesionales sanitarios, ¿sí? Y que da una idea, por lo tanto, de las condiciones en las que estos profesionales tienen que desarrollar o están desarrollando su trabajo, ¿no? Y han tenido que desarrollar su trabajo. Esta es una parte. Hay otra parte que me gustaría comentar, que es que existe el COVID, pero además existen todas las otras enfermedades que existían antes, ¿no? Y tenemos que pensar que nosotros tenemos una población envejecida, una población, por lo tanto, con un porcentaje de población importante, como enfermedades crónicas, ¿no? Que este virus, precisamente, ¿no? Se ceba más en ese tipo de personas, ¿no? Y estas personas tienen también necesidades asistenciales, ¿no? Quiere decir con esto que siga habiendo infartos y siga habiendo otro tipo de problemas de salud, por ejemplo. Y el sistema sanitario, claro, en este momento está muy centrado en el COVID y muchas personas, además, seguramente, porque lo hemos visto en otras crisis, son resistentes a acudir, por ejemplo, al hospital, ¿no? Porque prefieren no tienen miedo al contagio, etc. Bueno, todo esto hace que la situación sanitaria sea complicada porque se ve el COVID, no se ve el resto, ¿no? Y el resto también existe. Ahí, para que nos hagamos una idea también, ¿no? Por razones de protección, los profesionales sanitarios cuando atienden de emergencias, por ejemplo, urgencias, ¿no? Etcétera, cuando atienden a alguien, ¿no? Si antes tenían siempre, ¿no? Los protocolos de protección habituales, en este caso hay que asumir que estas personas, a quien se atiende, por ejemplo, ¿no? Está contagiado con el virus, ¿no? Por lo tanto hay que adoptar medidas de protección especiales, algún tipo de maniobras, ¿no? Que pueden, en urgencias o en otros ámbitos, ¿no? Pueden no poder hacerse de la forma que se hacían antes. Es decir, que todo esto puede que enlentezca y complique el trabajo. El impacto final de esto no lo sabremos enteramente, pero los números en este momento, si lo veis, el número o sea, por ejemplo, estos días hay una polémica sobre si la mortalidad es mucha o poca, etcétera. Tal y como se registra la mortalidad, podemos polemizar todo lo que queramos, pero no tiene solución hasta pasado un tiempo, ¿no? Porque sí se cuentan plenamente la gente que se muere, pero es más complicado asumir que se ha muerto del virus, ¿no? Habrá gente, y lo sabremos con el tiempo, que se ha muerto con el virus, pero no necesariamente por el virus, ¿no? Es decir, que ahí hay mucho, digamos, hay un trabajo técnico que hacen unos equipos de gente en los registros de mortalidad de las comunidades autónomas y en las consejerías de salud, que al final nos darán la cifra de cuánta gente murió de esto, de qué otras causas de muerte también murió gente, etcétera, ¿no? Pero digamos que en este momento y a la velocidad que ha venido la epidemia, digamos, y el hecho de que sea nueva, ¿no? Y que lo que nos cuentan de otros países, que digamos, por ejemplo, Italia, ¿no? Que es el más parecido, ¿no? Pero de China, ¿no? Nosotros hemos publicado ahora un artículo sobre lo que ha pasado en China, ¿no? Entonces, nos dicen un poco cómo va la epidemia, pero no nos dan muchas claves que nos permitan, digamos, ¿no? Desarrollar medidas de prevención o de protección más adecuadas de las que se están adoptando. Y como hemos dicho, estás muy interesado en la investigación de la desigualdad social y la salud. Aquí en Granada, pues, hay ese tipo de barrios más desprotegidos, podemos decir. ¿Crees que se ha reaccionado con algún dispositivo especial, o crees, como antes he mencionado también, que será también una reacción más bien tardía? Bueno, yo creo que esto, digamos, voy a hacer un pequeño recorrido. Si veis la epidemia, ¿no? Al menos en Europa, ¿no? Empieza
de forma muy intensa en la zona del norte de Italia, Milán. Es la zona más industrializada de toda Italia, ¿no? De ahí salta en España Madrid y Barcelona, por ejemplo, ¿no? Es decir, pareciera, ¿no?, que afecta a zonas industrializadas o donde residen o donde hay, ¿no?, muchas grandes empresas multinacionales, ¿no? Y esto tiene que ver con viajes de negocios, y como sabemos, China es en este momento la fábrica del mundo, ¿no? Así que ahí pareciera que viene porque no es una época de turismo exactamente, ¿no? Por lo tanto, pareciera que son viajes ligados a la actividad económica los que hace que tan rápidamente haya llegado, ¿no?, un virus en escasamente 2 semanas desde China hasta Europa, ¿no? Una vez que llega aquí, pues a través de mecanismos locales, ¿no?, se propaga, digamos, a otras ciudades y a otros ámbitos, ¿no? Lo que va a ocurrir en nuestras ciudades, ¿no?, porque ocurren todas este tipo de epidemias, es, primero, que hemos hablado antes de sectores de trabajadores que son de clases trabajadoras, no son clases privilegiadas, ¿no?, y que están a riesgo y por lo tanto van a sufrir la enfermedad. Hay un segundo paso que es que va a tener más riesgo la gente que convive con más personas, ¿no?, donde las casas son más pequeñas porque hay dificultades para aislarse, ¿no? En China hay un informe que dice, por ejemplo, ¿no?, que uno de los principales lugares de contagio es dentro de las familias, no dentro de las casas, ¿no? Porque el virus, aparte de que se transmite fácilmente, ¿no?, además resiste muy bien en muchas superficies, ¿no? Por lo tanto, es relativamente fácil contagiarse, ¿no?, estando en casa, ¿no?, si tenemos en casa algún tipo de contacto. Luego, además, el confinamiento lo que hace es que si nosotros en nuestra casa no teníamos ninguna persona de nuestra familia infectada, pues estamos seguros. Pero si tenemos una persona infectada, digamos, ¿no?, que ha estado infectada con el virus, el confinamiento lo que hace es que nos lo transmita a toda la familia, ¿no? ¿Esto qué va a hacer? Que lo veremos, va a afectar más a ciertas clases populares, va a afectar más a los barrios, ¿no?, a los barrios, digamos, donde viven, ¿no?, porque las personas no vivimos aleatoriamente repartidos por las ciudades, ¿no? Vivimos en nuestra clase social, como decías tú, en unos barrios en comparación con otros. Esto lo vamos a ver. Y además hay otras dos cosas que son muy recientes, ¿no? Una es que este virus tiene especial predilección por las personas con enfermedad cardiovascular. La enfermedad cardiovascular es una enfermedad muy sensible a la desigualdad social, es decir, padecen y mueren muchas más personas de las clases sociales menos privilegiadas, ¿no?, y más precarizadas de enfermedades cardiovasculares que las clases privilegiadas en nuestras ciudades, ¿no? Y por lo tanto, se juntan, digamos, los dos riesgos, ¿no?, el riesgo de la transmisión y de la infección junto con el riesgo de la proporción de personas con enfermedad cardiovascular que tenemos en nuestras clases populares, ¿no? Entonces, lo que veremos es que este virus aumentará la desigualdad social en salud en nuestras ciudades. Tenemos que pensar, yo os doy un dato, ¿no?, en ciudades andaluzas, por ejemplo, ¿no?, la diferencia en esperanza de vida, en el número de años que vive una persona, ¿no?, es entre 8 y 10 años en los barrios de nuestras ciudades, ¿no? Es una cantidad importante, ¿no?, porque es casi el 10% del tiempo de vida que una persona actualmente vive en España, ¿no? ¿Vale? Entonces, esas desigualdades es probable que aumenten. Una, por esto, el virus, las enfermedades crónicas, etcétera, ¿no? Y ahí la reducción de esa desigualdad es muy importante, servicios sanitarios y servicios sociales, ¿no? Los servicios sanitarios estamos viendo que están con la lengua de fuera, diría yo, ¿no?, intentando capear la emergencia, ¿no? Y los servicios sociales desconozco más cuál es o qué están haciendo en este momento los servicios sociales, digamos, para reducir esta brecha social que va a existir, ¿no? Muy bien. Pues si os parece, pasamos a Concha y después Juan pues contesta la introducción y esta primera pregunta. Entonces pasamos a ti, Concha, esta cuestión
si crees que Granada es resiliente y si estamos preparados para esto. Yo la verdad es que llevo más de 25 años aquí en Granada y una de las venía de Madrid y anteriormente de Burgos, donde nací. Y una de las cosas que me sorprendió tremendamente en Andalucía y en Granada en particular es la capacidad de resolver. Vamos a ver, si os lo explico. Sí, Desde cuando vengo desde otro lugar y desde otra cultura. La capacidad, la creatividad a la hora de, digamos, como que no hay una costumbre de anticipar, no había o no había antes una costumbre, porque en estos 20 años, 25 ha evolucionado una barbaridad. Yo he asistido a un cambio tremendo, no solo a infraestructuras, sino de equipamientos, de todo tipo de redes y a nivel cultural ni te cuento, porque cuando yo llegué no empezaba a desplegarse la política cultural pública en Andalucía, ¿no? La creación de teatros, de circuitos, de redes, programas escolares, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es una tierra de una gran creatividad. Y luego otra de las cosas que me sorprende y que me entusiasma de Granada y de su gente es la mezcla. Es una tierra también de paso y una tierra donde puedes encontrar gente de todos los lugares. Aunque hay una cierta, desde mi percepción, cerrazón por digamos, la clase económica o que detenta el poder en Granada, que es como más cerrada. En cambio, el resto de la sociedad es muy dinámica. Y hay diferentes movimientos alternativos que desde Granada en Transición, que os voy a contar, Ecologistas en Acción, Salvemos la Vega, Otra Moneda, Otro Mundo Posible, etcétera, Fridays for Future, etcétera, etcétera. Movimientos que además están conectados con el resto de los movimientos en España y en el resto del mundo, que sí que tienen una conciencia global, que sí que tienen una conciencia de cambio de paradigma, de la necesidad de una política de los cuidados, de la necesidad de crear proyectos pequeños, de no esperar a que aparezca el futuro que tú deseas, sino crearlo ya. Y en esa línea creo que hay que confiar en que mucha gente muy activa está generando pensamiento y está generando alternativas. Desde el confinamiento, evidentemente, es un lugar estupendo, como estamos haciendo ahora mismo, para debatir y pensar juntos. No sé si ahora es el momento de aportar soluciones, pero confío y creo por mi práctica, porque de hecho, bueno, imaginaros que hace unos años no existía la carrera de ciencias ambientales y los ecologistas éramos, y las ecofeministas más todavía, éramos como una panda de locos hippies trasnochados, ¿no? Y ahora está en el primer lugar. Yo creo que hay que confiar y hay una cuestión que sí que me preocupa de esta parte de ahora y es, no, como decía el compañero antes, el problema con las diferencias sociales, sino también el aislamiento provoca aislamiento. Si no tienes un pensamiento crítico, si no tienes una capacidad, si no tienes una confianza en ti mismo, si no tienes un apoyo y un proyecto personal y social, ¿qué está pasando con los ancianos que están solos? ¿Qué se les ha dedicado en la última parte del presupuesto público? Y donde de alguna manera no había espacio para tenerlos. ¿Qué está pasando con los niños y niñas? ¿Qué adicción va a crear o qué proceso se va a crear en el cerebro al usar tanta tecnología y al estar todo el rato enganchados? Porque habrá gente que tenga creatividad y que haga otras cosas, pero los niños y niñas también se crea una adicción a Internet, a lo que es la imagen en sí, etcétera, etcétera. Esas cosas sí que me gustaría pensarlas, ¿no? Bueno, desde el punto de vista yo me he dedicado a la cultura para la infancia y durante muchos años aquí en Granada, a las artes escénicas, y quiero destacar también la precariedad de los artistas, de nuestros artistas.
Ahora mismo es una debacle lo que está pasando, porque la mayoría son pequeños autónomos y luego también tenemos los bailarines, técnicos, personas intérpretes, etcétera, etcétera, de todo tipo, que cobran y reciben su salario en función del bolo que hacen, del trabajo que hacen, y lo demás no hay ninguna otra posibilidad, porque ni siquiera tienen unos contratos. Esa precariedad va a costarle muchísimo al sector. También es verdad que el sector está organizado y que ya se ha planteado a nivel de Ministerio de Cultura un documento para atajar todo esto. Pero siempre hay una parte precaria, y en Granada en concreto nuestros artistas están muy, muy dañados por la crisis, la última crisis, y esto va a salir todavía peor. Entonces hay que ver cómo hacer un llamamiento, ver de qué manera podemos ir ayudando a estos sectores que se nos van a quedar atrás. Pues gracias, Concha. Juan, ¿me oyes? Juan, Sí. ¿enciende tu micro? Sí, ¿me escuchas también? Sí. Ah, vale, bien. Pues ahora puedes, lo que ha hecho Antonio y Concha, pues lo vamos a hacer contigo a las dos preguntitas seguidas y así nos ponemos al día. Y la primera pregunta ya sabes que es pues simplemente una introducción de cómo estás viviendo esto, lo puedes desarrollar como quieras, también cómo ves a la gente, su discurso, sus reacciones, la gente que tú conoces más implicada, que se puede decir que es activista. Esa sería la primera pregunta. En primer lugar, muchas gracias. Es un placer escucharos, de verdad, y tener estos estímulos en estos momentos de, como decía la compañera, de soledad aquí un poco con la tecnología, ¿no? Yo creo que esto nos ha venido un poco grande a todos y a todas en general. Es decir, a mí me interesa mucho desde el punto de vista antropológico el proceso que se ha seguido desde que a finales del año pasado, que es que estamos hablando prácticamente de hace 4 meses, surgieron los primeros casos en China, y cómo ha ido cambiando la mitología un poco que la gente ha ido elaborando en relación a esta pandemia, que ha sido llamada pandemia hace relativamente poco también, ¿no? Y a mí sobre todo lo que me llama mucho la atención es cómo ya sí estamos conectados, como decía Concepción, es decir, cómo una persona se come un bicho, ¿no? Aunque todavía no está clara cómo ha venido esto, pero se come un bicho en China y de repente estamos en España todos encerrados en nuestras casas, ¿no? Y es verdad que me llama mucho la atención esa conceptualización de los otros y de nosotros, ¿no? De cómo los problemas tan lejanos en un principio, que informaban así en la tele un poco como hay un virus nuevo en China, pero eso está muy lejos, hay que ver los chinos qué rápido hacen hospitales, ¿no? Todo ese cambio de mitología hacia el ya está en Italia, ya está en Europa, ya está en España, es decir, y cómo hemos ido poco a poco adaptándonos un poco a la cercanía del problema, ¿no? La realidad está clara, y como decía un poco el compañero, es que realmente son los viajes en avión los que hacen que estas enfermedades, que de otra forma serían muchísimo menos transmisibles, pues en el momento que existen los viajes en avión y existen los viajes comerciales y existe una estructura económica que está preparada para que en un día y poco le pueda dar la vuelta al mundo, pues en cuanto a los periodos de incubación de este tipo de patógenos, son los que son, y tú puedes dar la vuelta al mundo como 7 veces mientras incubas el virus, pues claro, esto se expande como la pólvora. El caso es que creo que mucha gente, y a mí me llama mucho la atención eso, lo está viendo quizá como un mal sueño, como si fuera con una sensación de irrealidad, ¿no? Como si esto, que es una situación excepcional, realmente no nos estuviera ocurriendo. Y eso genera muchos problemas cognitivos, porque sabes que cuando hay disonancias cognitivas, cuando no se termina de racionalizar bien lo que se está viviendo y hay tantas emociones por medio como las que hay en este proceso, pues al final creo que corremos también el peligro de que cuando esto pase, si pasa en algún momento, y como decía Antonio, esto es un virus que seguramente ha venido para quedarse y que tendremos que convivir con él y que posiblemente venga en varios ataques y que al final se quede con nosotros,
a mí lo que me preocupa es que cuando la cosa se estabilice al final, como ha venido como un sueño, también la gente abra los ojos y se olvide, ¿no? Y parezca como que todo ha pasado y volvamos otra vez a nuestros modos de funcionamiento que son tan patológicos también. Porque con esta crisis lo que se ha visto mucho, como decía Concepción, es la crisis de los cuidadores, es la crisis de cómo se han tenido que desmontar. Yo que estoy un poco metido en el mundo de las fundaciones, de las asociaciones, que trabajo con gente que tiene distintos tipos de capacidades y de discapacidades, pues esas personas han sido realmente las más afectadas. Es decir, en el momento en que se produce un confinamiento, disminuye la movilidad, porque es que es la definición de confinamiento, y la disminución de la movilidad es un factor de riesgo brutal para un montón de personas que en este momento están viendo cómo se tienen que enfrentar tanto psicológica como físicamente a un estado que todos tenemos muy claro que es por nuestro bien, que es por nuestra salud, pero que también va a tener otra serie de problemas cuando todo este periodo de confinamiento también disminuya. Por tanto, yo creo que la situación lo que nos ha demostrado principalmente es cómo la globalidad empieza a afectarnos, cómo hay cosas que ya caen del cielo casi, como las antiguas plagas bíblicas un poco, ¿no? Como de algún sitio que desconocemos y que no estamos totalmente conectados ni somos conscientes, pueden aparecer peligros reales que se cristalizan en dramas pues, cotidianos como los que estamos viviendo en nuestra ciudad, ¿no? Y en nuestros campos pues, en estos días. Yo creo que quizás sea eso la reflexión inicial más grande que yo pueda hacer, o que me llama más la atención. Muy bien. Y la segunda pregunta, también muy general, es pues si crees que Granada es resiliente, que si estaba preparada para esto. No, yo creo que no, que realmente se demuestra la forma en la que se han ido tomando las medidas. Es decir, durante las últimas décadas en los últimos tiempos, vivimos en el sistema en el que vivimos y no podemos evitarlo, vivimos en un sistema capitalista y por tanto hemos ido asistiendo al desmantelamiento público, político y casi como paso a paso de muchos sistemas de salud. Es decir, el número de camas y los equipamientos hospitalarios no están preparados para este tipo de circunstancias, entre otras cosas porque son también circunstancias excepcionales, es cierto. Pero yo creo que una ciudad como Granada, que vive principalmente o en gran parte del sector servicios y de todo lo que se deriva de la universidad, es precisamente un campo de cultivo perfecto para este tipo de epidemias, pues porque realmente en el momento en que se paraliza la actividad universitaria, pues todos lo vemos en verano, la ciudad prácticamente se queda desierta. Si a eso además le quita el sector turismo, que es el otro gran pilar que apoya al sector servicios, pues claro, a Granada le quitan los estudiantes y le quitan los turistas y básicamente se queda desierta. Y ahora mismo hay un parón económico en el cual se evidencia esa confrontación entre aspiramos a una economía globalizada, pero hay veces que la economía globalizada trae aparejadas ciertas problemáticas como estas que estamos viendo estos días que hacen que se tenga que parar la actividad. Y ese es el gran problema, esa paradoja en la cual tenemos en estos momentos al país viviendo prácticamente de acciones heroicas, entre comillas, ¿no? De esa parte a lo mejor tan bonita como comentaba la compañera Concepción, ¿no? De esa solidaridad, de esa capacidad de resistencia, pero realmente yo creo que eso es algo que viene como innato o que es inherente a los seres humanos que conformamos estos pequeños grupos o estas sociedades, ¿no? Pero realmente desde los estamentos más altos yo creo que no solo no se estaba preparado, sino que, bueno, yo que tengo alumnos que vienen de otros países, cuando saltó la alarma en Italia, estaban viniendo a los programas de posgrado y, es decir, todos los días salían y entraban aviones cuando ya teníamos 300 y 400 casos en 3 días o en 4 días en la zona del norte de Italia. Entonces, yo creo que la resistencia y la resiliencia de ciudades que basan su modelo productivo en la llegada de gente y en la salida de gente, pues tienen que estar muy bien preparadas para luego poder contener este tipo de problemas. Entonces, yo no creo que Granada ni estuviera preparada ni sea lo suficientemente resistente ni resiliente en sí misma para afrontar una crisis de este tipo. Lo que pasa es que, pues, como dicen, Granada está llena de granadinos y de gente y de personas que cada uno dentro de su trabajo, los sanitarios, la gente que está trabajando en la calle,
y luego la gente dentro de sus casas también, dedicándose a los cuidados, pues están sacando, como dicen, el muerto adelante, ¿no? Están como venga, vamos, y dándolo todo. Pero yo creo que eso es más bien una cuestión de solidaridad intergrupal y de solidaridad entre vecinos. Y también me preocupa mucho que el confinamiento, como decía la compañera, pues esté también generando hostilidades y esté generando que desde el punto de vista ya propiamente neurológico y psicológico no estamos preparados para el aislamiento. Los seres humanos actuales somos seres sociales y somos seres que además necesitamos socializarnos no a través de una pantalla o a través de un ordenador, sino que necesitamos el contacto físico y necesitamos el calor humano para que nuestro metabolismo y nuestro funcionamiento se normalice, ¿no? Y todos sabéis que el aislamiento social es uno de los factores de riesgo más importantes desde el punto de vista cognitivo y desde el punto de vista físico, sobre todo a ciertas edades. Entonces, creo que al final todo esto pasará bien, pero como he dicho antes, lo que me preocupa es que la gente haga un punto y aparte, es decir, se ha pasado la pesadilla y volvamos de nuevo a formas de funcionamiento que no salen de la norma, es decir, de lo que veníamos haciendo hasta este momento y ya está, y se ha pasado esto como algo que, bueno, que ha venido y se ha ido. Muchas gracias. Pues la tercera cuestión, esta línea de debate es como una valoración inicial y como tal, pues os pido pues eso, una predicción personal, que no tiene que ser rigurosa, de que cuando se vaya alcanzando distintos grados de normalidad, ¿cuáles son los primeros pasos que podemos dar desde nuestros ámbitos, podemos decir, pedagógicos, docentes que somos activistas? ¿Cuáles son los primeros pasos que vamos a dar en general y como activistas, como decía, pues qué nuevos discursos vamos a poder usar para hacer comprender a la gente en general pues lo que pensamos, ¿no? Desde el punto de vista de la transformación social, la ecología. ¿Antonio? ¿Yo? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, yo creo que efectivamente es importante porque va a haber discursos diferentes sobre esta pandemia y obviamente interesados, ¿no? Es decir, el discurso que se nos va a hacer es que, y viene desde instituciones muy importantes, es que lo que necesitamos es preparar nuestras sociedades para este tipo de pandemias, ¿no? Ha habido esta es la cuarta que llevamos en este siglo, lo que pasa es que aquí nunca había llegado ni aquí ni en ningún otro sitio tan lejos, pero sí a los países asiáticos, por ejemplo, ¿no? O en América Latina, en el caso de México, ¿no? El discurso que nos va a venir es que nos tenemos que preparar. Preparar significa adoptar medidas tipo confinamiento, medidas de control social, por ejemplo, aplicaciones para el móvil, ¿no? Gastarnos más dinero, más recursos, ¿no? En servicios sanitarios, mascarillas, respiradores, unidades de cuidados intensivos, en fin, todo esto, ¿no? Bueno, esta es la salida que le interesa al sistema, ¿vale? Al sistema económico actual, al sistema que ha sido fruto de la globalización neoliberal, le interesa que pensemos que esto se resuelve con más médicos, más mascarillas, etc., ¿vale? Y esto, estos recursos son necesarios cuando llega una emergencia, ¿no? Habrá que organizarlos de otra manera y podríamos hablar hasta de eso, pero esto no es la causa ni esto va a solucionar el problema. El problema, nosotros tenemos esta pandemia porque hemos tenido un proceso de globalización depredador del medio ambiente, ¿no? Del medio ambiente natural en el que viven los pueblos. Lo que pasa, ¿por qué viene de China? ¿No? Pues viene de China porque
hay una industria agroalimentaria muy intensiva en el uso del espacio, ¿no? Que lo que suele hacer es, digamos, arramplar, ¿no? Con el medio ambiente natural de los lugares donde se instalan estas granjas, sobre todo granjas, ¿no? Porcinas, etcétera, ¿no? Y de otro tipo de animales que aquí no tenemos, ¿no? Todo esto lo que ha hecho es deforestar, por ejemplo, grandes superficies, ¿no? Grandes extensiones, acaba mezclándose y conviviendo especies donde estos virus son habituales, ¿no? Y no les hacen nada a esas especies animales, ¿no? A esas especies animales, y al final lo que ocurre es que conviven personas con especies animales con estos virus. Luego además esto acaba en unos mercados, ¿no? Donde se mezclan animales vivos y muertos, y eso es ilegal en muchos sitios, porque lo que ocurre es que hay transferencia de este tipo de patógenos, digamos. En toda esta mezcla acaba saltando un virus de estos que no son seres vivos, pero digamos que mutan a una velocidad altísima hasta que uno de ellos pues, consigue de alguna manera vivir dentro de un ser humano, ¿no? Y a partir de ahí empieza la transmisión, ¿no? Entonces, esta es la causa. La causa es una globalización que se basa sobre todo en el beneficio, ¿no? La eficiencia del beneficio, que lo que hace es que grandes poblaciones, en este caso en el sureste asiático, pero en África y en otros sitios, ¿no? Pase lo mismo, es decir, convivan y vivan en condiciones ambientales, sociales, productivas, etcétera, muy penosas, ¿no? Y ahí se producen estos virus, ¿no? Y luego ya llegan aquí porque, como apuntaba el compañero Juan, ¿no? Pues es facilísimo en nada, en unas horas, ¿no? Cualquier persona que está allí puede llegar aquí y en el llegar aquí traerse el virus, ¿no? Así que lo primero, la causa de esto, ¿no? Que está detrás de esta pandemia, ¿no? Es ese tipo de condiciones, ¿no? Ese tipo de mezcla y de destrucción ambiental, ese tipo de industria poco sostenible, nada sostenible, que lo que hace es que se generen este tipo de problemas. Por lo tanto, las causas, lo que hay que hacer es ayudar de alguna manera, presionar, ayudar, trabajar para conseguir que en esos lugares del mundo se mejoren las condiciones de vida, de trabajo, etcétera, de la gente y se respete ciertas normas de respeto ambiental a otras especies animales, ¿no? Y en general, ¿no? Digamos, al planeta, ¿no? Y al medio ambiente del planeta. Y luego lo que necesitamos es saber que esto puede ocurrir, es decir, que puede venirnos un virus en días, ¿no? De un sitio a aquí y por lo tanto tener los sistemas institucionales de información, de cooperación, etcétera, preparados para esto. No es, digamos, no podemos tener buena parte de nuestra industria, como dije al principio, ¿no? En un sitio que se llama China, que además está muy lejos de ser una democracia, que tarda semanas, que además tarda semanas en reaccionar ante un problema que ellos generan, ¿no? Como sabemos, ¿no? Que luego además tarda semanas en dejar entrar a los expertos de la Organización Mundial de la Salud, que no sabemos si la información que nos da es fiable o no, o cómo está de tamizada, ¿no? Es decir, y tenerlo aquí al lado, ¿no? Es como si fuera un vecino nuestro porque está muy cerca en este momento, ¿no? Y quien dice China o el sureste asiático, hablamos de África y hablamos de otros sitios, ¿no? Entonces, el problema es que tenemos que utilizar esto para mejorar las condiciones de vida en el planeta, ¿no? Y para hacer, digamos, unas formas de producir, de trabajar y una economía, ¿no? Que sea sostenible para este planeta, ¿no? Claramente, esta pandemia es un indicador de que cómo estamos viviendo, de cómo estamos organizados socialmente, de cómo funciona nuestra economía, nuestra sociedad, etcétera, esto nos lleva a un desastre, porque esto es un desastre socialmente y lo averiguaremos cuando salgamos de esta fase, ¿no? Donde el miedo es tan importante y nos tiene un poco esperando a poder salir, etcétera, ¿no? Y lo veremos en las consecuencias sociales, económicas y de todo tipo, ¿no? Así que yo creo que nos toca trabajar como profesionales, en mi caso, y como activistas, ¿no? En que esto no es un problema de respiradores, de camas, de hospitales, esto es un problema de las causas que están y que hay que trabajar y que yo creo que el movimiento ecologista, los movimientos sociales, etcétera, vienen denunciando desde hace mucho tiempo. Muchas gracias. Concha.
Bueno, yo Última pregunta. suscribo todo lo que ha dicho Antonio, por supuesto. Creo que además está súper bien expuesto y muy clarito. Yo creo que hay que hacer una llamada a la conciencia, a los movimientos sociales, ampliar esos movimientos. Si antes éramos personas activas, tenemos que ser todavía más activas, tenemos que implicarnos. Creo que esto ha puesto de relieve que somos responsables, que tenemos que responder, que cualquier cosa que ocurre en cualquier parte del mundo nos afecta y que tenemos que buscar porque sabemos, si nos ponemos a pensar y nos ponemos a trabajar juntos y juntas, sabemos por dónde, porque sabemos en qué estamos metidos. Por otro lado, creo que la fortaleza está en el trabajo conjunto entre los y las profesionales y los movimientos, en hacer realidad el paradigma ecosocial del que llevamos hablando, del que participamos las personas que estamos aquí. Esta crisis ha puesto en evidencia también las debilidades del sistema capitalista, ha puesto en jaque la deslocalización de la industria, de los talleres textiles, o sea, de la alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. El daño que hemos hecho al planeta o que este sistema ha hecho al planeta es ahora mismo enorme y no podemos escaquearnos. Es importante que nos pronunciemos, que nos comprometamos. Sí, puede ser más de lo que estábamos hasta ahora. Es una llamada a la acción y a la coordinación. Y creo que no. Y a seguir adelante con los proyectos pequeños que son relevantes porque crean modelos. Entonces creo que es importante, igual que no sé si José es el momento ahora de hablar de Entre Corralas. Sí. Creo yo Ajá, gracias. El proyecto ahora, yo estoy en el proyecto Entre Corralas, que es un proyecto de ecovivienda de un grupo de personas que pensamos crear una comunidad intergeneracional, porque uno de los déficits que yo estoy viendo ahora mismo en estos momentos que estamos viviendo es cada uno está en su casa. O sea, este sistema ha creado el que cada uno en su casa, pagando su hipoteca o pagada ya la hipoteca, me da igual, ese era su refugio seguro. No es cierto. No es cierto que sea segura la cuenta en el banco, que sea segura la cuenta, la hipoteca y tu casa propia. Nada te garantiza. Ha puesto de relieve la interdependencia, los cuidados, la necesidad de estar, de sentirse no solamente atendido por un profesional sanitario, sino querido. Alguien que se ocupa y que te pregunta, porque somos somos gregarios, somos personas que nos necesitamos y nos podemos morir de soledad y nos podemos morir de miedo. Entonces creo que es importante, que es una llamada sobre todo a las personas activistas a crear conciencia y a seguir adelante. El proyecto Entre Corralas quiere crear esa comunidad, quiere crear un modelo. Llevamos más de un año trabajando en un modelo intergeneracional de convivencia, donde el espacio sea un espacio creado común, con todos los principios de la ecología, con los principios no de la competición, sino de la comunidad, de la cooperación, donde nos sintamos parte hasta el final de nuestros días y desde el comienzo, cuando son niños y niñas, dentro de una comunidad que quiere construir un modelo resiliente y un modelo respetuoso con el planeta y con las personas. Muchas gracias, Juan. Pues yo solo puedo coincidir con lo que han dicho mi compañero y mi compañera anteriormente y hasta incidir básicamente en que este modelo de globalización, como bien ha dicho Antonio, pues es un modelo que se basa por sus hondas raíces capitalistas y además del nuevo capitalismo en esa explotación feroz de los entornos, ya no solo del entorno humano, sino también ya de los propios recursos naturales. Y a la vez, pues se dan las paradojas de que necesitamos mejorar las comunicaciones y necesitamos poder traernos
y comerciar con todo el material que nosotros manufacturamos en otros países. Entonces, claro, lo que nos viene bien para unas cosas, pues nos viene muy mal para otras. Yo creo que en el futuro, y coincido mucho con él en eso, casi plenamente, sobre todo lo que tenemos que hacer es mucha educación en el sentido de las raíces de este problema, ¿no? Porque quizá la pandemia sea más fácil de ver como un problema del sistema en el que vivimos y un problema, pero hay otras muchas pandemias que no son virus precisamente, pero que es pues problemas medioambientales, problemas en salubridad básica en muchas comunidades, que también se exportan y que también están generando mucha pobreza y están generando mucha desigualdad, ¿no? Y quizá el virus, como lo vemos y nos da fiebre y nos pone enfermos, como que es más fácil entender que es un efecto de este sistema que está tan perverso. Pero tenemos que convivir todos los días con los efectos de esta explotación que se basa en la desigualdad y que se basa al final en la jerarquía y en el poder, ¿no? Es un sistema en el cual, para que esos países que queremos, que en el fondo no queremos que se desarrollen, porque en el fondo nos viene bien que estén así, pues tienen problemáticas. Y el problema nuestro es que sus problemáticas no se quedan en lo local, no es una guerra que montan entre ellos, ni es un problema de una tribu contra otra, como en la antigüedad, sino que ahora es un virus que se monta en un avión y se nos viene a Madrid, ¿no? Entonces creo que sobre todo habrá que hacer, como decía Antonio, mucha pedagogía de cuáles son las raíces, las causas verdaderas de estas crisis y no achacarlo solamente a como el tiempo, ¿no? La climatología, como que este año ha venido una gripe mala y ya está, y no hay mucho más que hacer, ¿no? También yo quería incidir un poco en la parte de, con las medidas políticas que se están tomando, también es verdad que la ciudadanía estamos aceptando un estado al final que es un estado de excepción prácticamente, ¿no? Es un estado en el que muchas libertades individuales se están restringiendo y que todas aceptamos de buena gana porque es por la salud y por el bien común, ¿no? Pero creo que el hecho de estar viendo al ejército en las calles, de estar viendo los controles policiales, de estar viendo restringida la movilidad, al final también genera un miedo y genera un estado de alerta que hace que todas estemos un poco incómodas y seamos más fácilmente manipulables. Y creo que también habrá que hacer mucha pedagogía en el hecho de que no se nos puede vender siempre que las medidas, una vez que está la crisis aquí, todo es válido y todo vale porque ahora ya estamos en crisis y podemos deshacer todo el Estado de Derecho laboral, social que tenemos, porque ahora es un momento excepcional, ¿no? Porque al final las élites y al final la gente que está en otros estratos sociales que no son los que se infectan principalmente y los más afectados por este tipo de pandemia, al final sacarán también tajada de esto y sacarán la tajada de intentar meternos con calzador, que es nuestra responsabilidad individual que la gente no se muera. Y en parte está bien que eso sea así, pero es pasar un poco del discurso que todavía mucha gente tiene de tú estás en tu casa, no estás en tu casa no para no pillar el virus, sino que estás en tu casa para intentar no colapsar el sistema sanitario. Quizás ese punto de vista, esa vuelta de tuerca, sí la vea como positiva y creo que si en el futuro profundizamos en ese punto de vista, en el punto de vista de la responsabilidad individual sobre lo que pasa a nivel social, creo que podremos promover más estructuras más pequeñas, más interconectadas y que sirvan un poco como buffer, que sirvan un poco como control, tanto de los privilegios como de las crisis que puedan surgir en la producción y en la actividad económica. Porque al final lo que sí está claro, yo por ejemplo que soy miembro de una cooperativa sin ánimo de lucro, que estamos también con la fundación, es que las empresas de economía social son mucho más resistentes y mucho más resilientes a estas crisis, porque al no haber jerarquía, como que las decisiones se pueden tomar de forma conjunta y entonces podemos utilizar los mecanismos legales que están a nuestra disposición para intentar que la solidaridad haga que los integrantes de la cooperativa pues, puedan colaborar y puedan cooperar para hacerle frente a un problema económico como, por ejemplo, el que tenemos en estos momentos con el confinamiento, ¿no? Yo, sobre todo, de cara al futuro, me uno a mis compañeras en el sentido de la necesidad
de que esto no pase como un mal sueño y hacer un poco eso, más hincapié en que esto es un problema sistémico, es un problema de raíz, es un problema global, en el que se ha demostrado que el planeta realmente funciona como un organismo y que si estamos atacando a ciertos órganos de ese organismo, como son estos países en los que encontramos estas condiciones de trabajo y estas condiciones medioambientales, como los que ha descrito el compañero, yo creo que el organismo entero se resiente. Y esto yo creo que es el mensaje que hay que dar un poco, que no podemos quedarnos con las manos limpias y que de vez en cuando nos va a venir una ola y nos va a mojar si no empezamos ya a tomar conciencia de que no todo vale por muy alejado que esté un sitio y que al final, en el mundo en el que vivimos ya, los problemas hay que compartirlos, igual que se deberían compartir también los beneficios. Y te quería preguntar cómo el Centro Sinergia, que es un centro de tratamiento a personas con daño cerebral, que funciona como una gran familia, cómo ha reaccionado a esta situación. Al final, como decía antes, estos son los recursos que más sufren, porque, por ejemplo, nosotros que trabajamos con familias y que trabajamos con tantas personas que tienen tantos problemas de salud graves, crónicos, y que marcan su desarrollo funcional a lo largo de décadas, ¿no? Porque las enfermedades neurológicas siempre generan un estado nuevo en la persona, pues claro, estas personas en principio ven cómo la parte clínica se interrumpe, porque al final es imposible porque materialmente en una crisis no tenemos trajes de protección, no podemos asegurar una mínima seguridad en los tratamientos. Por tanto, la parte clínica se interrumpe, pero también se interrumpe la parte social, se interrumpe la parte en la cual las familias llegan con... Se te ha cortado un poquito, se corta un poco. Está viendo un poco de... Si no se te oye muy bien, a ver si se estabiliza. Problema. Sí. Sí. A ver si se estabiliza. Parece que hay un delay ahí. Puedo colgar la cámara. A ver si se recupera la conexión. ¿Me estabiliza? A ver, ¿me escucháis? Ahora mismo parece que sí. Sin cámara, pero... ¿Me escuchas, José? Ahora sí, ahora te escuchamos, pero parece que sin cámara. Pero bueno, comentabas que ahora ya parece que va la cámara, ¿no? Sí, y aparte de ese corte de la interferencia y de la crisis y las repercusiones en la clínica, pero desde la cooperativa se ha querido mantener el contacto, ¿no? De alguna forma con los usuarios. Al final, sí, al final lo más importante es la actividad clínica, que ya te digo que no se puede en estos momentos, lo material da para lo urgente y es verdad que los recursos sanitarios tienen que estar destinados a lo urgente, porque como decía el compañero, con el coronavirus no ha dejado de haber infartos, ni ha dejado de haber ictus, ni ha dejado de haber gripe, ni ha dejado de haber otras cosas, con lo cual nosotros la actividad clínica prácticamente hemos tenido que dar el material que teníamos en el centro a los servicios públicos porque estaba todo bajísimo. Pero junto a esa parte está la parte del acompañamiento y esa sí es verdad que seguimos con ella y que todos los días tenemos sesiones en la medida de lo posible virtuales, por teléfono, intentamos mantener el contacto porque al final este tipo de comunidades terapéuticas, ¿no? Un poco en el que las personas no solo van a recibir un tratamiento, sino que se empoderan dentro de sus propias capacidades y comparten tanto conocimiento y tanta vida entre usuarios, de tantos dramas también personales y tanta evolución de años, pues al final ellos lo que más echan de menos precisamente es la interacción social. Ellos lo que echan de menos es la pérdida de roles, la pérdida de ocupación, la pérdida de saber que en cualquier momento tú puedes presentarte en el centro y que allí va a haber gente que está dispuesta a echar un ratillo contigo, que sabe lo que te pasa
y que ha vivido situaciones muy parecidas, ¿no? Entonces, nos hemos tenido que adaptar y hemos tenido que dar la parte quizá más importante, que no es tanto la clínica, sino la parte de interacción y la parte de incluso facilitar redes para que los pacientes se pongan en contacto unos con otros y para que las familias puedan charlar en foros como este y simplemente mirarse a la cara, ¿no? Y mandarse mensajes y preguntarse cómo van de salud y cómo está una compañera que está embarazada y cómo... Es decir, todo ese tipo de recursos al final se intentan paliar en la medida de lo posible, pero sí es cierto que es dramático que gente que está viviendo, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas, que saben que tienen un periodo de vida muy limitado y que el hecho, por ejemplo, de asistir a centros como el nuestro les da vida, literalmente, pues que tengan que estar las familias en un confinamiento con personas que para nosotros, al final, estas 3 semanas, este mes o este mes y medio, no deja de ser, bueno, un periodo de nuestras vidas, ¿no? Pero hay gente que, como comentaba antes la compañera, sobre todo, me preocupa mucho la degradación que se ha hecho también con respecto a la gente de más edad o a los dependientes. En plan, hay una mortalidad relativamente alta, pero es solo entre personas de ciertas edades o personas que previamente ya estaban enfermas. Así como si es que esas personas pues fueran mucho más sustituibles que las otras, ¿no? Y entonces a mí me preocupa sobre todo también que los recursos como el nuestro, al tener que limitar la actividad, pues dejen de acompañar a gente que estas 3 semanas o estas 4 semanas de confinamiento a lo mejor suponen el 50% del tiempo de vida que les queda, ¿no? Y creo que hay que intentar como sociedad y como grupo, ya como decía la compañera, como especie casi, darle importancia también al tiempo de la gente que no tiene tanto tiempo y que vive verdaderos dramas y que no ven el tiempo pasar igual que lo vemos cualquiera de nosotros, que al final estamos más o menos cabreados, más o menos aburridos, pero sabemos que esto pasará. Entonces yo creo que eso es muy importante. En la medida de lo posible habría que trabajar sobre todo en sistemas autosostenidos, como por ejemplo en el caso de las cooperativas y de las fundaciones bien llevadas, porque creo que hacen un tejido social real que no depende de estamentos, que no depende de ningún tipo de poder económico y que solo dependen de sus usuarios y de nada más. Entonces creo que eso sería muy interesante, porque al final también el tejido asociativo y el tejido cooperativo está muy... Y eso también daría para otro debate muy largo. Muy bien, pues muchas gracias. Ahora vamos un poquito más de tiempo, en el sentido de que luego ya sabéis que el vídeo va a quedar de más de 2 horas y la gente le echa eso mucho para atrás. Pero da igual, nosotros vamos a continuar y voy a pedir que quien tenga primero Miguel, pero quien tenga, además de Miguel, cuestiones para Antonio, Concha y Juan, que en un primer lugar las haga y después, por si acaso ellos se tienen que ir, después hacemos intervenciones libres. Así que si Miguel tiene alguna pregunta para ellos o alguien más tiene pregunta para ellos, por favor que levante la mano. ¿Hay manitas? Persiste Miguel, pues Miguel, habla. ¿Me escuchas? Sí, a ver. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, sí. Hola, bueno. Nada, pues primero muchas gracias por la participación. Y yo tengo una pregunta, son 2 preguntas en una. La primera un poco dirigida a los profesionales sanitarios y luego una segunda parte en la que seguramente Concha y tanto tú, José, podrán aportar. A su juicio, ¿cuál cree que ha sido la respuesta por parte de las residencias para mayores frente a la crisis? Y si la convivencia intergeneracional, el cohousing intergeneracional, puede convertirse en un modelo resiliente
en el futuro para enfrentar futuras epidemias. Pues ahí tenéis vuestras cuestiones. Si empezamos por Antonio y Juan, a que iba dirigido esa pregunta en un primer lugar. Sí, mayores, sabéis que, bueno, estamos viendo, ¿no? Que es en Italia primero, ahora aquí, y está pasando en otros sitios. Las residencias de mayores son un foco especial, ¿no? De mortalidad. Bueno, esto ocurre por varias razones, ¿no? Una es porque perdona, sí que tengo una interferencia ahora. Ocurre por lo siguiente, porque son personas mayores que conviven, es como si fuera una gran familia en la residencia, ¿no? En el sentido de que físicamente conviven, ¿no? Y por lo tanto, la posibilidad de que se transmita este tipo de virus, ¿no? Entre estas personas es altísimo, ¿no? Es como si estuvieran todos en la misma casa, en la misma familia. Esa es una parte. Otra parte es que esta es población especialmente vulnerable por edad y porque con frecuencia las personas que están en residencias, ¿no? Son personas que no gozan necesariamente de buena salud, cualquiera que sea, ¿no? La enfermedad o enfermedades que padezcan, ¿no? Hay una tercera pata, que es que en una situación como esta, las residencias de mayores ya no son solo un dispositivo social, sino que son un dispositivo sanitario. Entonces, una de las carencias que hay es que tendrían en estas situaciones que gestionarse como si fueran instituciones sanitarias, con el mismo rigor, digamos, ¿no? Y las mismas cautelas y los mismos mecanismos de protección que puede haber en un hospital, ¿no? Y aparejado a eso va que esas residencias, conservando que son residencias, pero en situaciones como esta de pandemia, tienen que pasar la gestión o ser gestionadas desde instituciones, creo yo, sanitarias, o al menos contribuir a la gestión. Eso además implica que las personas, los profesionales que trabajan en esas residencias tienen que tener una educación, una formación sanitaria, ¿no? Que en este momento yo creo que carecen, ¿no? Por lo tanto, hay mucho que mejorar en este ámbito de las residencias, ¿no? De hecho, yo creo que Madrid, me parece que es la comunidad, o Cataluña, perdón, que acaba de poner a las residencias de mayores bajo la gestión directa de los dispositivos de atención, de los centros de salud, de atención primaria de salud, ¿no? Un poco buscando esto que estoy comentando. ¿Y aquí en Granada tienes algún dato de cómo está la cosa? No, aquí un poco lo que yo leo, lo que vosotros, es decir, en los medios digo, porque la información oficial es la que están saliendo habitualmente en los medios y que la que yo tengo es el número de muertes, casos y demás, ¿no? Y cuando surge un brote, y ha habido varios en las residencias de por aquí, ¿no? Entonces se comunica ese brote y salen los medios, pero no tenemos ningún sistema de información específico. Juan, ¿quieres comentar algo sobre este tema? Sí, bueno, yo, mi primera experiencia profesional fue trabajando en una residencia, precisamente, y bueno, yo simplemente comentarle un poco a Miguel que al final yo creo que la respuesta a la residencia es un poco como decía Antonio con los modelos productivos. El modelo de residencia o de institución para mayores, tal y como está planteado, para mucha gente es un negocio. Es decir, es un negocio prácticamente, y disculparme un poco la analogía, como si fuera ganadería. Es decir, hay instituciones residenciales que no se podrían llamar así. Es decir, en las que se busca maximizar el beneficio y que una plaza concertada es un beneficio y cuantas más plazas tenga, más dinero gano, y además eso es dinero que muchas veces viene de fondos públicos también y que está muy subvencionado, con lo cual no se mantienen, como decía un poco Antonio, son recursos sociosanitarios, pero además mezclados en muchas ocasiones, y hay grandes excepciones y no estoy generalizando, pero es cierto que son focos a los cuales se une también la parte de que hay mucha gente conviviendo en un espacio muy pequeño y además en unas condiciones en las cuales
los trabajadores entran y salen prácticamente con contratos, incluso, que esto se daría también para otro debate, ¿no? De días, de horas, prácticamente de casi de cuartos de hora, ¿no? Entonces, no se les puede pedir una implicación mayor. En este modelo en el que muchas instituciones residenciales para mayores son verdaderos negocios, en los cuales se utilizan para descargar a las familias del cuidado de los mayores, claro, eso es un caldo de cultivo para enfermedades como este, en el que corre, claro, en el momento en que el coronavirus entra a una residencia, si esa residencia no se está gestionando con un mínimo de seriedad y con un mínimo de espíritu humano, sanitario y profesional, pues claro, eso es como gasolina en el fuego. Es decir, se dan todos los factores de riesgo. Cualquier persona que haya visto este tipo de residencias negocios de las que estoy hablando, ¿no? En las que cada residente puede estar pagando tranquilamente 2.000 y pico euros o 3.000 euros por plaza y en las que comen todos juntos, duermen prácticamente en habitaciones que tampoco son individuales. Al final, la gestión que se hace de este tipo de instituciones es una gestión muy basada en el beneficio económico, y vamos a clarificarlo. Por tanto, es la misma lógica que veníamos comentando todo el rato, es la lógica de cuando uno prima el beneficio económico por encima de la calidad humana, pues te encuentras que la gestión al final es una gestión patatera, y es una gestión en la que se mueren las personas y las escondes debajo de sábanas para que no se vean. Y eso es terrible, pero está ocurriendo, y eso no debería darse ni un solo caso. O sea, ya no estamos hablando de excepcionalidades. Dentro de esos límites, a lo mejor, que son tan exagerados, pero lo que sí es cierto es que hay multitud de corrientes basadas y además se llaman corrientes ecológicas. Me llama mucho la atención, no por el tema ecológico así, como decía antes la compañera más hippie flauta, ¿no? De que cuando hablamos de ecología parece que es solo hierba y felicidad, sino ecológica por el sentido en que piensan que la mayor patología es la patología que viene de las instituciones, y que las instituciones son patológicas en sí mismas cuando no tienen un funcionamiento basado en el foco, en la persona, sino basado en el beneficio. Por tanto, hay muchos estudiosos de la salud que te dirían que el simple hecho de vivir en una residencia de ancianos, tal y como está planteada, con 500 residentes, en algunos casos con 250 residentes, eso ya es patológico en sí mismo, y eso genera ya enfermedad. Por tanto, en referencia un poco y introduciendo a José y a Concha, yo creo que el modelo que planteáis, en el que se quite esa parte de negocio y realmente se pase a la convivencia real y a lo que pueden aportar las personas que tienen más años a la sociedad y a la gente más joven, yo creo que, claro que sería un modelo mucho más resistente, porque pasaríamos de tener edificios con 250 personas y que prácticamente se les alimenta y se les cuida, pero solo en lo orgánico, nunca en lo emocional, ni en lo social, ni en lo ocupacional, ni tiene ningún tipo de rol que no sea el de persona que es cuidada porque da dinero. En el momento que cambiáramos ese modelo, evidentemente que las cosas funcionarían mucho mejor. Yo, por lo menos personalmente, estoy convencido. Así que un poco devuelvo a José y a Concha la palabra. Concha, ¿quieres completar un poco? Sí. Creo que una sociedad que no tiene espacio, o que reserva el espacio económico, de cuidados, etcétera, etcétera, los peores espacios a la infancia, a la primera infancia y a la última etapa de la humanidad, que es la vejez, es una sociedad que está enferma y que además no... porque vamos a ver, estamos hablando de que una sociedad que es productiva y competitiva, en la que tienen trabajo de 30 a 50 años, una persona blanca con un nivel de formación especializadísimo, y está condenando a la exclusión a la mayoría, o a un porcentaje altísimo de las personas que viven en esa sociedad, y generando un nivel de frustración por no conseguir ese ideal o ese modelo de éxito altísimo. El cohousing, como otras medidas, o sea, lo que es la vivienda colaborativa,
lo fundamental es que las personas son las que deciden crear su propio modelo, un modelo consensuado entre todas las personas, donde cada persona tiene su espacio privado y se fundamenta, el sustento es un espacio común donde intergeneracional, donde haya tiempo de estar y de cuidar y de querer. Porque hay una cosa que se nos olvida también, son las emociones, la necesidad de cariño, la necesidad de amor que tenemos, de reconocimiento en el otro, de afectos. Este sistema no tiene palabras para los afectos y para el cariño. Los niños y niñas no solo necesitan que les cuiden y que les alimenten, igual que los viejos y las viejas, necesitan que les quieran, sentirse y mirarse en los ojos de otra persona y saber que son importantes, que son parte de una unidad, de un sistema. Porque esa es la información que tenemos en nuestras células como seres vivos, como parte de un planeta. Entonces creo que es importante crear modelos donde en el centro esté el ser vivo dentro de la naturaleza y con un respeto profundo a ese ser. Muchas gracias. ¿Alguna ahora, si queréis algún turno libre de palabra, alguna intervención? Por favor, es el momento de levantar la manita. Ay, Paqui tiene el dedito levantado. Pues Paqui. Sí, hola, buenas tardes. Y agradezco a todos que se haya podido crear este espacio. Bueno, yo soy bióloga y bueno, soy estudiante de permacultura. Trabajo en un laboratorio de control de calidad, hago análisis de alimentos, veo cuántas bacterias tiene, si se puede comer o no. Doy cursos también para que la gente manipule mejor. Pero en todo lo que han hablado los tres ponentes, yo visualizo tres problemas fundamentales que ha habido aquí. Y como tres problemas que son la desinformación, el miedo y el aislamiento. Entonces, en estos problemas yo, con lo que hemos estado hablando y lo que tengo de experiencia hasta ahora, creo que la desinformación, su solución sería educar. Yo creo que después de esta crisis me da mucho miedo pensar que la mayoría del grupo que estamos en la comunidad piense que esto ha sido un sueño y que cuando volvamos a la realidad sigamos como estamos. Eso me da realmente miedo. Yo quiero tener esperanza en que no sea así. Y las soluciones que buscaría sería educar en recursos para esa desinformación, educar en los recursos que tiene el planeta, en la empatía y en la comunicación no violenta, educar en lo común. En cuanto al miedo, empoderar a las personas. Paqui, ¿puedes alejarte un poquito para que se te vea un poco mejor? A ver. Vale. ¿Sí? Perdona, continúa. Perdona. Empoderar con herramientas, conocer tus necesidades vitales. Este sistema social que hay en el mundo ha hecho que unos pocos tengan unas estrategias para anular nuestras necesidades vitales. De manera que hemos llegado a desconocer. No entendemos que es muy importante el alimento, pero un alimento sano, el estar en comunidad y una serie de relaciones y de necesidades que son vitales, que ahora cuando estamos encerrados nos estamos dando cuenta de cuáles son, más que antes, que estábamos más dispersos. Entonces, empoderar en ese tipo de herramientas, de conocer tus necesidades vitales, conocer la tierra y sus recursos. Mi padre, que tiene 95 años, al que también estoy cuidando y estoy aquí enclaustrada con él, siempre me ha dicho: Paqui, el campo, la tierra es lo que empodera a la gente. El poder, una política que no se base en la tierra y en sacar esa tierra adelante, que es tan generosa, no te va a llegar a ningún sitio. Y en cuanto al aislamiento, la solución vería lo que estáis diciendo, las cooperativas, las comunidades multiculturales e intergeneracionales, decisiones conjuntas, convivir, para que haya afecto, para que haya esa, entre comillas, tribu, en la que el anciano es el que va
a transmitir toda esa experiencia, esos valores, y en la que toda la comunidad va a educar y va a cuidar de esos jóvenes que van a ser el futuro nuestro. Y paso la palabra a los ponentes, pues, para que me digan si están de acuerdo conmigo en esto, en que deberíamos de actuar desde estos tres, más o menos, así globalmente. Gracias. ¿Hay alguna palabra más? ¿Alguna intervención libre? Parece que no. Pues aprovechamos el pie que nos da Paqui para también que Antonio, Concha y Juan, pues si tienen que decir algo para finalizar esta sesión, pues comentáis lo que os propone Paqui y terminamos. ¿Empiezo yo o qué? Sí, Vale. sí, por orden alfabético. Vale. Eso es, efectivamente. Bueno, yo, vamos, que estoy de acuerdo con lo que dice Paqui. Yo lo que diría es, esto es un problema sistémico, que antes hemos hablado un poco, ¿no? Y además, ¿no? Juan ha hecho mucho hincapié, ¿no? En la interdependencia, es decir, esto no se va a solucionar cada uno por su cuenta, sino que la idea es que tenemos que ver, ¿no? Las personas tenemos que ver, los grupos tenemos que ver que esto necesita de soluciones entre todos, que se necesita cambiar aspectos del mundo, que es de lo que hemos hablado hoy, y yo creo que tendríamos que explotar la enorme, yo diría, demostración de solidaridad y de responsabilidad que está teniendo la gente en este momento, ¿no? Es decir, tenemos a la gente, yo creo que cumpliendo bien, ¿no? Lo que le dicen que tiene que cumplir, de forma muy razonable y muy responsable, y creo que tenemos un gran acto de solidaridad, ¿no? Que estamos todos confinados, ¿no? Y la gente que le toca trabajar y arriesgándose, digamos, lo está haciendo bien y de la mejor manera que puede, ¿no? Todo para proteger, pues, a grupos poblacionales más vulnerables, ¿no? Y por lo tanto más amenazados por esta pandemia, ¿no? Yo creo que tenemos que construir sobre eso, sobre la interdependencia, la solidaridad y la necesidad de cambio que representa este problema y esta epidemia. Bueno, gracias Paqui, gracias Miguel, gracias a Juan y gracias a Antonio y a José. Es un placer de verdad estar con vosotras y vosotros. Yo solamente creo que la gente que estamos haciendo cosas, vamos a seguir haciéndolas. Espero que despierte más personas, porque los momentos de crisis son momentos para despertar también y para darte cuenta de dónde estamos y qué época histórica estamos viviendo. Como dice una amiga mía, Luisa, de Guatemala, que trabaja sobre salud comunitaria y memoria histórica, dice, bueno, a partir de ahora la memoria histórica va a ser vírica. Y podremos analizar este periodo y analizarlo de una forma holística, no solamente desde el punto de vista sanitario, económico, social, sino también desde el punto de vista de cómo nos ha afectado en la construcción de nuestra propia identidad y nuestra relación con el planeta, con el mundo y quiénes somos, ¿no? Construir una nueva subjetividad, una nueva sentimentalidad que no es nueva, que ya estamos haciéndola. Como dice Paqui, desde la no violencia y desde un montón de movimientos que han surgido y que llevan surgiendo a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿no? Que siempre ha convivido lo más abyecto con lo más hermoso. Entonces, si sabemos de qué lado estamos, lo conseguiremos, seguro, porque siempre hay grietas en las instituciones y esa es mi experiencia. Hay que saltar de la institución al alternativo, de la alternativa a la institución. Contaminémonos. Gracias. Gracias, Concha. Bueno, y yo pues poco más que aportar, que daros las gracias a todas y que, bueno, creo que de esto lo que sí sería interesante es sacar objetivos concretos, ¿no? Y yo lo que puedo aportar de mi experiencia real es que es posible montar cooperativas, que es posible funcionar de una manera realmente desde abajo y que a lo mejor cuando hablamos de lo local, pues lo local tiene también muchos inconvenientes, ¿no? Porque
cuando lo global es tan famoso y tal, le gusta tanto a la gente, tiene que tener también sus cosas buenas, ¿no? Pero una de las cosas buenas que tiene lo local es que es muy fácilmente valorable, es decir, son cosas concretas, no son proyectos tampoco multinacionales ni proyectos, es decir, lo local, lo bueno que tiene es que se vivencia en la realidad, en salir a la calle, ¿no? Entonces, yo lo que sí quisiera transmitir un poco es ese mensaje de el cambio hay que empezar a hacerlo, empezar a cristalizarlo. Y hay que empezar a cristalizarlo, pues eso, con papeles. Y con papeles significa, pues, montando las estructuras necesarias desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista social, desde el punto de vista un poco pedagógico, como decía Paqui, ¿no? Es decir, cristalizándolo en cosas reales, concretas, en formas de asociarse, de convivir y de trabajar que sean alternativas, porque nos estamos dando cuenta que lo que tenemos a largo plazo es insostenible y ya esa carrera de, bueno, mientras nosotros nos morimos o no nos morimos, a lo mejor todavía la cosa aguanta y podemos vivir un poco, vemos que ese cuento cada vez está más cercano y que ya no sabemos qué planeta, ni qué sistema de salud, ni qué valores le vamos a dejar a nuestra especie de forma más inmediata, ¿no? Entonces, yo lo que me quedaría, siguiendo un poco la línea de todo lo que se ha dicho, es en esa necesidad de criticar lo que no funciona, de quedarse con lo que se pueda quedar uno, pero de cristalizarlo en proyectos que se realicen y que en 6 meses podamos decir, pues mira, pues hay el doble de cooperativas en la ciudad de Granada, o hay 3 veces más, yo qué sé, asociaciones de artistas que se cuidan y que establecen conexiones y sinergias. Es decir, yo sí me quedaría con esa parte, ¿no? Con esos deberes un poco de intentar llevar la realidad de la alternativa, que es posible, que se puede. Muchas gracias, Juan. Pues lo dejamos aquí. Muchas gracias